Superior, inferior, ¿cómo cumplía? Ay, quiero saber cómo fue ese cuento de que te anestesiaste de un mes. No, yo me anestesié el troncular. Inclusive hay un video que me iba a atender el doctor Luis. Yo le dije, no, yo me anestesio porque me pongo nerviosa. Entonces yo misma ¿Qué? lo hago. Sí, ¿Esa fue tu primera vez anestesiando? sí, porque yo dije, voy a experimentar conmigo misma. O sea, en vez de experimentar con una persona, ¿por qué no lo hago conmigo misma? Sí. No, valiente, muy valiente, O sea, no. pero ¿cuál es la lógica para hablarte de esa forma? Como yo puedo entender que hay estudiantes que no están preparados como para afrontar este reto de atender pacientes y más siendo chicos, pero creo que sería mucho más educado o mejor apartarte, decirte, mira, levántate, no vas a atender pacientes. Cuando estés preparado, vamos a hacer como un interrogatorio y luego vamos. Pero también está el tema de que el estudiante tiene miedo, uno tiene miedo, a mí me regalaron un beagle, viste que ¿Por los qué? beagles son muy golosos y me acuerdo que mi perro se comió mi tallado de anatomía. Eh, No. que llevé los dientes mordidos a la profesora y que Pero no, ya va, necesito un poco. ya va, ya va. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal todo? Ay, hoy vamos a hablar un poco, hoy vamos a chismear, vamos a conocer anécdotas y memorias dentales. Espero hayan tenido un día magnífico, un día excelente en la facultad, en el consultorio, donde sea que hayan tenido su atención odontológica o estudiando cualquier cosa. Hoy vamos a tener una invitada, vamos a conocer su historia en la facultad, trabajando, pasando consultas. Si estás estudiando, a lo mejor te va a interesar porque podemos dar unos consejos, unos tips. Si te interesa cómo sería la atención odontológica en el exterior, en el extranjero, capaz te puede servir también porque la invitada de hoy es la doctora Karen Quintero, que está acá en Buenos Aires. Así que si tienen alguna pregunta, vamos a ver si podemos hacer interactivo. Genial, así que bueno, de una vez voy a aceptar la invitación. Hola, Buenas. ¿me escuchas? Hola. La voy a ver, pero por el otro teléfono, porque aquí no la estoy viendo. ¿Cómo estás, Rafa? Bien, ¿y tú? Te puedo tutear, ¿no? Sí, sí, con problemas técnicos, pero estamos bien. No, confesiones y memorias dentales, no sé si ha tenido la oportunidad de ver algo, pero es para los que están ahí conectados, es algo muy tranqui, es algo descontracturado. De hecho, yo tengo aquí mi bebida energizante, mi bebida espiritual, así que es como si estuviésemos hablando de su historia, vamos a invocar la nostalgia. Bueno, déjame presentarme. Mi nombre es Karen Quintero. Yo estudié en la Universidad Central de Venezuela. Me gradué en el 2009. Migré acá en el 2014. Cuando me dijiste, bueno, vamos a hablar de cómo comenzó ese proyecto, empecé a buscar un correo electrónico porque empecé a meterme en foros cuando iba a venir a Buenos Aires y quedé en contacto de una chica que se estaba haciendo como la reválida en la UBA y me decía, mira, es re complicado. Lo que me decía, si no tienes una estabilidad económica, es muy difícil en Buenos Aires. Me aventuré, no hice reválida en la UBA, sino hice una reconsideración de materia en la Universidad Kennedy. En un cuatrimestre hice 19 materias. Que yo siempre comienzo del inicio de por qué decidiste estudiar odontología y todo eso, pero ya que estamos en esta parte de estudiar y hacer la revalida en un país extranjero, ¿cómo fue ese tema? ¿Ya venías con un colchón, si se puede saber, claro, con un colchón económico, o te costó, trabajaste y estudiaste, o solo trabajaste y después estudiaste, o cómo fue ese tema de revalida y el tema que a veces puede ser muy costoso? Mira, fue así. Ya tenía 6 años trabajando en Venezuela. Me iba bien, había ahorrado. Realmente yo no quería, no sabía que me iba a venir a Buenos Aires. Yo estaba haciendo el posgrado en Sao Paulo. Sucedió que la circunstancia pasó para que yo me mudara acá a Buenos Aires. Nosotros planificamos, hablo de nosotros porque era un proyecto que tenía con la persona que actualmente es mi esposo. Decidimos venir a hacer formar una familia acá. Al principio él me dijo, mira, yo te voy a ayudar porque no podía trabajar porque era hacer Claro. 19 materias en un cuatrimestre. Entonces él me dice, mira, yo te ayudo y en ese momento cuando me inscribo, que fue un caos, porque me pasó cuando llegué acá, yo no sabía que necesitaba el título de bachiller y el título de bachiller
me lo secuestraron en el Ministerio de Cancillería y mi hermano no me había dicho que estaba secuestrado mi título porque le estaban pidiendo rescate. De cosas que pasan, que parece mentira. Allá en Venezuela piden seguramente unos dólares. Sí, sí. Mi hermano me llegó y me dijo, me acuerdo que agarró y me dio un número de un localizador falso y yo iba todos los días a reclamar a la oficina porque no me llegaba. Entonces me dice, no, ese no es el track. Cuando regresó, o sea, cuando me trajo el título en persona, yo pude comenzar a hacer la revalida sin ese papel porque como tenía una copia, pero ellos necesitaban algo certificado, me dijeron, bueno, no hay drama, cuando tú tengas los papeles todavía tienes tiempo para introducir las cosas que te falten, comienza. Al principio, ¿sabes? Cuando yo hice la reválida era dinero, pues porque era dejar de trabajar, la reválida a mí me salió en dinero en su momento, era $3,000, porque lo hice en una universidad privada. Y era $3,000 sin contar los materiales, el insumo, porque hay cosas que uno no se trae. Mensual. Eso fue lo que yo pagué, pero te estamos hablando de una Argentina de hace 10 años, que cuando la relación del dólar, yo estaba acá y me acuerdo que estaba, lo más caro era 10. Y en ese momento yo estaba haciendo el posgrado. O sea, tenía una deuda en Brasil y me vine y tenía una deuda acá en Argentina y bueno, cosas que pasan. Claro. Sí, porque a mí Caribe me dejó de pagar a mitad del posgrado y yo dije, bueno, congelé posgrado, terminé la revalida acá, pedí disculpas en Brasil porque los dejé, ¿sabes? Le dije, mira, no puedo pagarlo. Fueron cosas que pasaron. En algún momento yo dije, tengo que terminar el ciclo. Cuando yo terminé la reválida, dije, necesito terminar este proceso de hacer el posgrado, ¿sabes? Me fui nuevamente a Brasil y terminé la especialidad. Eso pasó yo me acuerdo que en su momento, cuando yo comencé a hacer, hubo tanta revolución no me gusta esa palabra, pero fue así. Hubo tanta la atención de que yo era una odontóloga de 6 años ya de graduada, que estaba haciendo la reválida, que llegué a tener, mira, me llamaban, me escribían correos, los profesores le daban mi teléfono a las personas que eran venezolanas y tenían algún tipo de familiar o amigos que eran venezolanos. Me acuerdo que una vez comencé a trabajar y llamaron al consultorio donde yo estaba trabajando porque necesitaban saber cómo yo había hecho el proceso de la reválida. Ah, claro. Pero una pionera. Sí, porque yo fui la primera odontóloga venezolana en esa universidad, ¿sabes? Había permisos para las personas que hacían el posgrado, porque acá ves que en Argentina tienes un permiso provisorio cuando estás en la especialidad, pero cuando yo llegué no había alguien que estuviese estudiando para hacer de nuevo el pregrado. Yo creo que la segunda etapa como odontólogo, yo digo que yo me gradué 2 veces odontólogo, a pesar de tener una presión que lo estaba haciendo para hacer una estabilidad acá en Argentina, lo disfruté muchísimo y encontré amigos en la carrera que los adoro, los quiero, o sea, han sido partes también de este proyecto que es QC. Estoy fascinada que tienen otra trayectoria porque la gente crece y eso es lindo cuando ves que las personas alrededor van creciendo y van formando. Vamos a decir que pasaron por QC como una escuela. A veces soy muy dura, pero me gusta cuando me dicen, mira, aprendí un montón en QC. Y ahora vamos a saltar al pasado. ¿Por qué decidiste estudiar odontología y no sé, no quisiste ser policía, piloto de avión, astronauta? ¿Por qué odontología? ¿Por qué los dientes? Mira, sabes que a mí me gustaba todo el área de la salud, me gustaba más bien medicina. Estaba una vez en una feria en el Sambil, en el anfiteatro, que hacían una feria de estudiantes. Me acuerdo que un chico me dice, tú tienes cara de odontólogo. Y yo, sí, tienes cara de odontólogo. Odontología es una carrera independiente y para mujeres y la puedes ejercer en cualquier parte del mundo. Y yo me comí ese cuento. Dije, sí, es verdad, puedes ejercer en cualquier parte del mundo. Te Lo que no sabía cayó la vida. lo que no sabía es que tenía que ser reválida en cualquier parte del mundo. Te cayó la vida y te enamoró. O sea, por eso fue que decidiste estudiar odontología. No, me llamó la atención, ¿sabes? Me llamó la atención ese tema de independencia y de... Claro. Ser tu propia jefa. Sí, Qué complicado es ser tu propia jefa, ¿no? sí, es bastante.
es una tarea de las más difíciles. Bueno, y cuando uno lo ve así, que no, que tú puedes ser tu propio jefe cuando te gradúas. Una Karen Quintero, recién graduada, ¿cómo fue? ¿Trabajando por porcentaje o ya tenías tu consultorio? ¿Cómo fue? Ahí yo pasé como, me dio como una especie de esa, porque cuando yo me gradué, ya todo el mundo tenía algún consultorio o tenía algún familiar donde podía trabajar. Me acuerdo que yo un mes en conseguir trabajo en Caracas, trabajé en todos los barrios de Venezuela. Trabajaba en Antímano, trabajé en Petare y luego conseguí un consultorio en Sabana Grande. Tenía 3 lugares donde yo tenía que trabajar. Allí arranqué. Me acuerdo que la primera vez que atendí a una paciente, yo me gradué súper chiquita y la primera impresión con una paciente fue, a mí nadie de 22 años me va a atender. ¿Qué? Y me puse blanca y yo tenía como una bata de muñequito y yo decía, no tengo plata para comprarme una bata de señora grande. Entonces me maquillaba muchísimo y una amiga, que la adoro, me prestó su uniforme para aparentar ser más grande, ¿sabes? Esas son cosas que a uno le pasa. Ahora es diferente, ¿sabes? Yo creo que la edad, si tienes más experiencia o no, yo creo que ahorita la capacidad o las personas que son jóvenes tienen otro tipo de aprendizaje, o sea, está el tema de la tecnología, están otras herramientas que tienen que ir de la mano de un buen diagnóstico, pero es elemental actualmente. Que es un tema debatible, de hecho, así como tú ya lo mencionaste, un tema muy que tú dices, bueno, hay pacientes que prefieren odontólogos que tienen trayectoria, odontólogos que no sean tan jóvenes, que sean ya adultos en el sentido de 40 más, o sea, unos maduros, unos maduros, así que, y hay otros pacientes que prefieren los jóvenes. Ok, ya me dijiste el tema de la primera paciente, eso fue, ese consultorio fue por porcentaje o alquilado. No, yo allí tenía un sueldo. Allí me acuerdo que mi primer sueldo en el 2009, eso fue 1.400 bolívares ganaba mensual. Mensual. Sí, porque ellos tenían como una especie de red de seguro en donde ellos le hacían a algunas empresas un descuento por como un seguro privado. Ellos habían creado una especie de seguro donde hacían una atención primaria a los empleados de las empresas que ellos tenían. El otro consultorio que yo estaba en Antímano era por porcentaje. Okay. O sea, allí creo que no me recuerdo cuánto es el porcentaje. Eso fue hace 16 años. Volviendo al tema de la facultad, cuando tú entraste a la facultad, ¿cómo fue tu primera impresión en ese primer año, esa Karen Quintero entrando a primer año? ¿Qué hay? ¿Qué es esto? Yo realmente me enamoré de la carrera, me encantó. ¿Sabes? En mi primer año creo que nos tocó como grupo unos doctores, cada uno más bueno que el otro. Hay algunos que tú le tenías mucho miedo, pero por ejemplo en anatomía me tocó la doctora María Carolina Farías, que para mí fue una doctora sumamente estricta, pero al sol de hoy creo que tenemos muy buena relación. Me ayudó muchísimo. Había materias que no me gustaban mucho, por ejemplo, historia me parecía muy aburrida la forma de aprenderla. Ah, sí, pero esto también va a depender de quién sea el profesor y porque, o sea, es una cuestión de dinámica también, ¿no? Porque si una materia muy tediosa, oye, no le puedes meter 2 horas a unos estudiantes, una clase teórica, porque lo vas a perder. Cardiología, microbiología era terrible, o sea, no sé, tenía que buscarle como la vuelta para poder estudiar. Yo trataba de, no sé, de hacer, yo era de muy visual, o sea, yo iba haciendo dibujitos, yo creo que eso me pueden recordar mis compañeros que siempre estaba como dibujando. Okay. Lo único que te queda así es Staphylococcus aureus, Streptococcus mutans. ¿Cómo se aparean? Ay, Esa no es la palabra, ¿no? Pero por si acaso, ¿no? Hay gente que es literal, hay que hacer la aclaración. me estoy acordando de varias cosas de la facultad y bueno, qué linda esa época de estudiante. No sé cómo está. ¿Cómo fue ese primer tallado en cera? ¿Te costó? Era en molar, creo, ¿no? Oye, es que es complicado, porque para mí fue el incisivo. Me costó más sector anterior que el sector posterior. Se me era mucho más fácil en molares. La anécdota que tengo allí es que cuando yo comencé a estudiar odontología, a mí me regalaron un beagle. Viste que los beagles son muy golosos y me acuerdo que mi perro se comió mi tallado de anatomía. No.
Que llevé los dientes mordidos a la profesora y que Pero no, ya va, necesito un poco. ya va, ya va. ¿Se comió de verdad o fue una excusa porque no había hecho la tarea? No, Jack era terrible, mi perrito. Se los llevé mordidos, ¿sabes? Porque recuerda que ellos para que tú no hicieras trampa, te marcaban Ah, es el verdad, sí, te lo firmaban. sí, sí, sí. Vamos a pasar al tema clínico, que yo creo que es ahí donde están las verdaderas anécdotas tediosas, traumantes. Hay anécdotas buenas y hay anécdotas malas y feas y traumáticas, pero de las buenas obviamente uno no habla tanto porque no hay mucho de qué hablar. Pero en estos casos, que me gusta hacerlo, es hablar de esas anécdotas que le hayan impactado a uno, que lo hayan hecho un shock. ¿Por qué? Porque eso sirve para drenar, eso sirve como para hacer catarsis y también sirve para enseñar a alguien más que o le va a servir de consejo a alguien más. Oye, mira, a mí me salió esto por haberlo hecho así, no lo hagas. ¿Ves? Por eso también es bueno hablar de esas malas anécdotas, ¿no? Mira, ahorita que estabas preguntando las anécdotas, hay anécdotas que me dan risa, pero creo que la que recuerdo ahora, que se me arrugó el corazón, y bueno, no sé si es porque uno cuando es madre también hay otra cosa. En el consultorio, yo trabajo acá en Microcentro, en una zona donde llegan muchos turistas. Me llegó un chico, mira, se lo voy a contar y estoy con ganas de llorar. Me llegó un chico, vino de Alemania y le pregunté porque me llamó la atención el nombre en español. Me dice, esta es mi parada en Argentina porque yo fui dado en adopción y yo realmente nací en Colombia. Y yo estoy haciendo un proceso de sanación porque necesito encontrar a mi madre. Y yo estoy haciendo acá una parada en el consultorio porque vi que tenía buenas referencias en Google y quisiera que ella no me vea con los dientes como estoy. Mira, yo no paraba de llorar cuando la atendía porque él quería preguntarle por qué fue dado en adopción y yo no sabía qué responderle. Le terminé de hacer la limpieza y le dije, mira, para una madre siempre va a ser difícil dar en adopción a su hijo y creo que si tu mamá te dio en adopción y tuviste unos padres adoptivos que fueron increíbles contigo, solamente cuando la veas, abrázala y no la cuestiones, porque es muy duro. En teoría, él todavía no ha encontrado a su mamá porque está haciendo un viaje a Colombia para encontrarla. Me hizo recordar una película muy triste que vi y creo que ahorita que me acabas, hice clip, yo mañana le voy a escribir a ver si consiguió su mamá porque me pareció una historia muy linda y ese día no paré de llorar, ¿sabes? Fue muy emocionante esa historia porque es difícil la historia de cada paciente. Hay historias que te dejan así como que no va. En cuanto a pacientes, hablando a la hora de escucharlo, que hay pacientes que te dicen, oye, yo vengo para acá, a pesar de que eres mi dentista, eres mi odontólogo, me siento como si estuviese hablando con mi mejor amigo, con mi psicólogo, porque hablo, a pesar de que uno no es psicólogo ni titulado ni nada, pero uno escucha al paciente y a lo mejor no hace falta ser alguien titulado para poder escuchar, ¿viste? Siempre está bueno escuchar todas esas historias, todas esas cosas. Obviamente uno no le va a dar un consejo de tómate este medicamento de salud mental, nada de eso, porque hay un especialista, quiero aclarar eso, pero sí está bueno escuchar a los pacientes y su historia, ¿viste? Para saber todo el contexto por lo que están pasando. Sí, yo creo que también lo genera mucho viste, el sillón tiene una forma de diván, ¿sabes? Uno va haciendo como una especie de interrogatorio, ellos se van abriendo y, por ejemplo, nosotros hacemos en QC aromaterapia, musicoterapia y yo voy haciendo una especie de catarsis. Yo le voy contando a mis pacientes anécdotas, por ejemplo, lo que me pasa con mis hijos, las cosas que hacen, las cosas chistosas que van pasando, que se sienten como involucrados con el día a día de lo que va pasando. ¿Cómo fue la primera vez anestesiando de Karen Quintero? Me anestesié yo misma y anestesié a mi hermano. Superior, inferior, ¿cómo cumplía? Quiero saber cómo fue ese cuento de que te anestesiaste tú mismo. No, yo me anestesié el troncular, inclusive hay un video que me iba a atender el doctor Luis, yo le dije, no, yo me anestesio porque me pongo nerviosa, entonces yo misma ¿Qué? lo hago. Sí, ¿Esa fue tu primera vez anestesiando? sí, porque yo dije, voy a experimentar conmigo misma, ¿sabes? En vez de experimentar con una persona, ¿por qué no lo hago conmigo misma? Sí, tú- No, valiente, muy valiente, no.
Mi mamá sí no es valiente conmigo, ¿sabes? Mi mamá me tocó atenderla en prótesis y yo tenía que buscar a la profesora para anestesiarla, porque decía, no, tú estás aprendiendo, yo no voy a dejarme anestesiar contigo. Mi mamá, Ya, se supone que deberías de tener como que ese valor, bueno, yo confío en ti, yo sé que tú no me vas a lastimar. "No, lo que nos estábamos haciendo una rehabilitación y el empaque, ¿sabes? Colocarle el hilo no le gustaba la anestesia. Eh, ¿Y qué fue así como que debes de tener anécdotas así que no olvides de la facultad, ¿verdad? Una historia con un paciente o con un profesor, se puede saber, claro. De paciente, bueno, viste que uno siempre está como sufriendo con prótesis porque cuando ya estaba a punto de hacer la instalación, la paciente se enfermó. Y bueno, yo estaba como rezando para que la paciente no se muriera porque si no, no te vale el procedimiento. Claro, entendible, entendible. Una Yo la última paciente fue mi mamá y cuando Ok, nos, por finalizar, se fracturó el diente. O sea, yo había cementado allí una incrustación que tenía una preparación bastante complicada y me acuerdo que el diente se fractura y me acuerdo que mi profesor guía fue Jorge Fermín, que adoro Jorge Fermín, me dijo, tranquilízate, el diente va para tratamiento de conducto y perno. Me dice, tú eres muy buena en endodoncia, o sea, endodoncia lo hace mañana y pasado mañana preparas y listo. Pero el tema que estaba allí, que tenía los días contados como para graduarme, es que yo estaba pensando, si ya la incrustación se fue, no me la van a valer. Aunque ya es claro. un movimiento que se había hecho hace años, pero bueno, se fracturó. Ese día lloré, que parecía una loca, ¿sabes? Corría, yo era de segundo sur y corría llorando de segundo sur a segundo norte porque, porque no estaba razonando, ¿sabes? No entendía qué iba a pasar. La doctora Mabel me dijo, pero ya, fue un procedimiento que hiciste hace 2 años, ya tuvo la validez que tenía que tener, se fracturó, fue un accidente, punto. Pero bueno, es cosas, circunstancias que pasan. Cosas que pasan, sí, cosas que pasan con los pacientes, cosas que pasan con los profesores, pasan con los compañeros, cosas, hay complicaciones que tú dices, pero por los lados de Cristo, pero ¿por qué me pasa a mí? A mí yo me la pasaba diciendo eso, esa era mi frase favorita en el pregrado, pero ¿por qué me pasa a mí? Lo decía Yo siempre, tuve siempre, Tuve siempre. bastante suerte en el pregrado porque los pacientes, o sea, mis pacientes fueron fieles, ¿sabes? Sí hice un montón de tratamientos de conducto, de procedimientos, cosas que yo no entiendo por qué se hace así ahora, pero por ejemplo, cuando yo hice la auditoría, yo hice 35 tratamientos de conducto, o sea, ¿Cuánto? 35. Para mí me gustaba ¿Qué? hacer todo, sí, ¿Por qué tanto? El en pregrado. pregrado. Me tocó hacer un paciente que había tenido un accidente y le tuve que hacer todos los incisivos. O sea, yo realmente iba a hacer endodoncia y ves que algunos doctores no te dejaban pasar los casos clínicos. Bueno, hice endodoncia, hice un diplomado, estudié un diplomado en endodoncia y un día me obstiné, ¿sabes? Cuando empezó a fallar todo el tema de insumos en Venezuela, que no había anestésico, que no conseguía las limas rotatorias, dije, no, ya fue. Y me fui por el primer posgrado que me llamaron, que fue de ortodoncia. Me fui y dije, bueno, comienzo cosas. Yo veía a la ortodoncista que trabaja en el consultorio feliz y yo dije, no, o sea, me estoy dando mala vida por no conseguir. Me acuerdo que había comprado insumos, ¿sabes? Cuando estamos hablando en el punto crítico de Venezuela, antes de, o sea, en el 2013, 2014, hizo entonces a mi hermano y las proteínas se me partieron. Cuando ¿Las qué? las limas rotatorias se me Ah, parten. no, Es se que entrecortó ahí. han vendido una imitación y yo dije, no quiero que me vuelva a pasar esto, no voy a hacer más endodoncia. Y bueno, me cambié drásticamente, dije, no, hasta aquí llego. ¿Ves? Porque fue como un drama, ¿sabes? No conseguía anestésico, tenías que perseguir las cosas. ¿Te pasó algo así? Porque creo que no me atrevería a decir que
A todos nos pasó cuando uno está nuevo sin conocer del instrumental, sin conocer el material que va a usar en clínica. Cuando uno va por primera vez a comprar materiales odontológicos en una tienda dental, que te agarra un vendedor que lo que quiere es vender y tú llegas con una lista, ok, toma, necesito esto, y viene el vendedor y para venderte te vende cualquier cosa. Ya tú vengas con un conocimiento previo y ya tú sabías algo sobre el instrumental o materiales o llegaste a comprar algo que tú decías, esto no lo debería haber comprado. Bueno, eso yo creo que nos pasa a todos y nos puede seguir pasando porque el vendedor siempre te va a vender el insumo y te va a decir que es el mejor producto. Creo que ahí también hay que darle como, viste, como probarlo. Ya cuando tú realmente compras muchos insumos, a veces las casas dentales te dicen, mira, quisiera que probaras este producto a ver qué tal. Actualmente a nosotros nos dicen, inclusive nos dan cursos como para capacitarnos para el uso de algún producto de marca, pues por ejemplo las casas comerciales que son de grandes estándares lo hacen. Pero bueno, a mí esto lo compré en una dental y me vendieron unas limas que estaban igual y nadie se había dado cuenta que eran unas limas truchas, ¿sabes? Pero bueno, La de segunda. sí, me pasó con mi hermano y no con un paciente y actualmente el diente sigue estando allí sin ninguna lesión en boca. Ya que estamos en el tema de la facultad, si quisiera saber si tú le pagaste tratamiento a los pacientes o era de los que no, no le vas a pagar tratamiento a los pacientes. La vez pasada había leído algo de lo que habían comentado tus invitados y a mí no me pasó. Todos mis pacientes fueron sumamente generosos. Ellos se pagaron todos los tratamientos, inclusive Genial. la mejor paciente que nosotros tuvimos fue, digo nosotros porque hubo unos pacientes que nos adoptaron más bien al grupo de odontopediatría. Me recuerdo Okay. que nos compraban pizza, a veces nos veían cómo nos maltrataban, eso hay que aceptarlo, cómo nos maltrataban los profesores, nos trataban malísimo. O sea, yo actualmente no entiendo cuál es la lógica para hablarte de esa forma, como yo puedo entender que hay estudiantes que no están preparados como para afrontar este reto de atender pacientes y más siendo chicos, pero creo que sería mucho más educado o mejor apartarte, decirle, mira, levántate, no vas a tener pacientes, cuando estés preparado vamos a hacer como un interrogatorio y luego vamos. Pero también está el tema de que el estudiante tiene miedo, uno tiene miedo, uno no sabe qué vas a hacer. Los chicos a veces, por ejemplo, de odontopediatría, las emociones de los niños, uno siendo tan joven no sabe cómo comunicarle las cosas, ¿sabes? Es diferente el lenguaje que uno tiene que tener cuando son los chiquitos, tener mucha paciencia y el miedo que uno tiene y el miedo que va a tener ese paciente. Y actualmente también pasa. Pero yo no tuve ningún paciente que tuviese que pagar un tratamiento. ¿Qué? O sea, todos se pagaron su tratamiento, no, qué maravilla, ese sprint. Lo que pasa es que he entrevistado, o sea, bueno, no me gusta llamarlo entrevista, me gusta llamarlo charla, que sea una charla fluida muy tranquila. En esta charla hemos hablado de esas cosas y me dicen, la mayoría tuvieron que pagar sus cosas, o sea, ellos, los estudiantes, como estudiantes pagaron el tratamiento de los Sí, pacientes. sí, sí. Por ejemplo, te hablaba de odontopediatría porque yo veía que las mamás le decían a los chicos, búscalo del colegio, luego le das de comer, que se atiende y los lleva. ¿Y la pasantía dónde la hiciste? Las pasantías la hice en Capey y la hice en Vargas. Porque en Chapey es el centro de atención a pacientes con enfermedades infectocontagiosas, si no me Sí, equivoco. y VIH. Ajá. ¿Y otras enfermedades veía ahí en Capey? Allí teníamos principalmente pacientes con, puede ser gonorrea, sífilis, tuvimos un paciente con tuberculosis, hepatitis C, VIH, sí, que ya hablaste, eran las principales. Yo Nosotros hace tiempo hicimos una jornada
hicimos en una jornada con CAPEI, colaboramos haciendo unos sketches ontológicos ahí en CAPEI que fuimos a grabar, la profesora, la coordinadora de ese momento, no sé si está todavía, ella dijo, ven a grabar con los pasantes porque esos videos los queremos mostrar en una jornada que ellos tenían de CAPEI y después hicimos un stand-up ahí en el auditorio para cerrar la jornada. Fue maravilloso y de verdad que en CAPEI uno siempre como tiene ese miedo del primer contacto, ¿no? ¿Tenías miedo la primera vez que comenzaste ahí en la pasantía? Claro, primero tenía mucho miedo porque tienes que trabajar con mucha cautela. Creo que la falta de preparación porque era cómo vestirte, cómo te tenías que quitar las cosas, cómo tenías que servir las cosas para evitar la contaminación, pero todas las personas que hicimos pasantía en CAPEI aprendimos un montón el tema de bioseguridad. Yo cuando llegué acá, que hice la reválida, la gente me decía, ¿por qué te vistes así? Y es algo que el protocolo que si seguimos manteniendo, por ejemplo, en mi clínica, en QC, nosotros tenemos todas las normas que teníamos de bioseguridad o mejores pautas. Antes de la pandemia ya era algo que nosotros nos vestíamos con protección, ¿sabes? Yo soy muy fastidiosa con el tema del uso de máscara, el paciente tiene que tener lentes, los gorros, guantes. ¿Sabes? Por ejemplo, que un paciente me diga, mira, tengo VIH, me da igual, porque todos los pacientes se tienen con las mismas medidas de seguridad. ¿Sabes? Por ejemplo, a mí me sorprende cuando yo estaba en búsqueda de asistente. Había chicos o sea, en general, los asistentes me preguntaban, y hay que esterilizar. Y yo que todo se esteriliza. Te preguntaban si había que esterilizar. Sí, eso me preguntaban acá. Me decían, no, nosotros no esterilizamos, sino simplemente el doctor de cirugía. Yo que no, acá todo se esteriliza. Hay ¿Qué? diferentes tipos de... ¿Pero eran asistentes o alguien que quería trabajar como asistente? No, no, o sea, cuando yo a veces había puesto de buscar asistente dental, había asistentes que estaban trabajando y bueno, estaban buscando como otro trabajo para ver si dejaban el actual. Y cuando yo le explicaba el tema de, mira, este es el protocolo con que nosotros lavamos, desinfectamos, secamos el instrumental, los emponchamos y este es el autoclave que utilizamos, no, me decían, no, nosotros no hacemos eso, no sé hacerlo. Nosotros no hacemos agua desmineralizada, nosotros no hacemos el control. Eso, en algunos casos, el cirujano que coloca implante. Y para mí es, Ya para ir finalizando, porque sí me gustaría conocer ese tema de gerencia de clínica. O sea, me gustaría como que quede ahí. ¿Cómo aprendiste tú a montar una clínica? Que tú digas, bueno, ¿qué pasos tengo que hacer? Yo sí quiero montar una clínica para todas esas personas que estén interesadas claro, en tener su propio consultorio. bueno, yo creo que eso es algo que debería estar en el pensum de la carrera, la gerencia, ¿sabes? Todo este tema que lo Que no lo está. comentaste al principio, el tema de porcentaje, cuánto gana. Yo creo que hay muchos odontólogos que están equivocados con el tema de costo. Y uno tiene que primero tener una estructura de costo de lo que es insumos, costos fijos, costos variables. Yo también tengo una ventaja que mi esposo es economista y bueno, me ha enseñado con ciertas herramientas lo que es el costo de lo que es clínica, ¿ves? Uno tiene que armarse, ¿sabes? Por ejemplo, nosotros en el consultorio tenemos una plantilla de lo que es el procedimiento, ¿sabes? Cada actividad del consultorio, por ejemplo, una resina. Entonces tú para una resina tú vas a necesitar anestesia tópica, hisopo, cuántas cantidades de algodón para tú poder sacar la estructura de costo y poder decir al paciente, eso vale tantos pesos. Nosotros en QC tenemos dos modalidades, o porcentaje o por los honorarios. O sea, yo quiero que las personas que estén en mi clínica estén contentas y me digan, mira, yo quiero hacer ese procedimiento por 10 pesos y le digo, mira, lo puedo pagar, no lo puedo pagar, está bien, porque la idea es eso, o sea, que cada profesional que esté allí dé lo mejor eh, de sí para trabajar y que los pacientes se vayan contentos, ¿sabes? Yo comencé como consultorio con una firma personal, ¿sabes? Yo antes era consultorio Karen Quintero, ¿sabes? Comencé a alquilar, me acuerdo que yo dije, voy a alquilar y no tengo pacientes. Y comencé
viernes, solamente los viernes. Comencé anotándome en todos los grupos de Facebook de venezolanos en Argentina y coloqué un anuncio odontólogo revalidado en Buenos Aires, atiende en tal consultorio. El primer viernes tenía citado 10 pacientes, solamente me fueron 3. Al segundo viernes ya tenía 5 y así comencé. Estamos hablando hace 9 años. Yo trabajaba en consultorio en Puerto Madero y luego fue como un centro de reuniones. O sea, allí se conseguía gente que ni sabía que estaba acá en Buenos Aires y empecé a generar como una masa de puros pacientes que ya la doctora donde yo estaba alquilada me dice, mira, es insostenible que tú tengas 10 pacientes en la sala de espera, porque se quedaban allí tomándose un café, casi que salían, y también comenzó a correrse la voz de que había una doctora que hablaba mucho con los pacientes, que era más o menos como la china que estaba en la Avenida Corriente que le conseguía trabajo a los pacientes, porque yo siempre le hacía como, le Una preguntaba, china que está había una persona que empleo, bueno, doctora que yo me sentaba y te decía, hola Rafa, ¿cómo te sientes? No, es que no me han llamado, pero tranquilo, hoy te van a llamar. Salí del consultorio, le llamaba y comencé a hacer la grúa de los doctores. Entonces la gente venía y me decía, doctora, ¿sabes que estoy postulado para 2 cosas? ¿Cuál me quedo? Yo le digo, ¿cuál te diste tu corazón? Yo soy muy descorazonada y yo soy muy, se me quedó como este prefijo de decir que pregúntale a Karen que ella seguramente lo sabe todo. No, no lo sé todo, no sé de corazonada y cuando yo me cambié de consultorio, yo había visitado Buenos Aires y estaban construyendo la torre donde estoy actualmente y dije, aquí voy a trabajar. Y duré 6 meses buscando un alquiler en esa torre porque los contratos eran a 3 años y no había ningún departamento vacío. Hasta que conseguí donde yo estoy y bueno, dije aquí y acá y bueno, allí me quedé. Me gustaría un espacio mucho más grande. Va a seguir trabajando, o sea, me gusta actualmente el equipo que tenemos. y ya para terminar que agradezco a los que se han conectado, a los que se quedaron ahí, te agradezco a ti por haber aceptado la invitación. Me gustaría conocer, imagínate Karen que yo soy, no sé, yo quiero estudiar odontología y te voy a tu consultorio, soy tu paciente y te digo, oye, doc, quiero estudiar odontología, ¿qué me aconsejas? Te diría como, sabes No que la tuve una estudia, ¿sabes? experiencia como le dije a una persona que me dijo eso y actualmente ha sido la persona que ha trabajado conmigo 16 años. Está viendo por acá que es Luis. Te diría, Rafael, ven conmigo y vamos a hacer una pasantía para que te enamores de las cosas buenas y malas de odontología. A mí me dieron un consejo cuando yo entré a primer año, que me conseguí el hermano de un amigo que estudiaba odontología y me ¿Ok? dijo, no te quedes con uno. Y me quedé así como pensando. Y me dijo, no, tú no te quedes nunca con uno, ve por más. Y eso fue lo que yo hice. Me recuerdo que él me decía, ese día que tú agarras un paciente de triaje, aprovecha y le haces todo. Y si el profesor te dice que no, da la media vuelta y te vas con otro profesor y sigue. Y es eso, ¿sabes? ¿Sabes qué? A veces que eso, el sistema a veces te arrastra y es lamentable que tienes una lista de cosas que tienes que hacer y era como le dicen la expresión acá en Argentina, remar en dulce de leche. Entonces tenías varias situaciones que tenías que hacer. Primero, captar al paciente, pasarlo por triaje, que el triaje fuese bueno para que tú realmente tuvieses un paciente con un grado de complejidad que tú podías atender. Segundo, que el paciente respondiera a las 10.200 páginas que tiene la historia clínica de la facultad, que no sé si sigue siendo así. No, ni Y idea. no te quedes con el no, porque viste, tantas escaleras que tiene, es difícil, o sea, es un reto, o sea, creo que de eso podrías seguir hablando con muchos invitados y creo que es lo más difícil de odontología, que no depende solamente de uno como estudiante, depende del estudiante, del material, del paciente, del profesor que no se esté tomando el cafecito y que realmente atiende
a los 15 estudiantes que está allí esperando, si llueve o no llueve, si hay luz o no hay luz, si te dieron el sillón, o sea, es una carrera bastante estresante. El graduarte no da garantía de que no siga siendo estresante, porque luego la vida de adulto, ¿sabes? El pagar las cosas, el alquiler, el que el paciente vaya y realmente se haga el procedimiento, si llegas o no, o sea, depende de muchos factores. Odontología siempre depende de muchos factores y creo que a veces no hay respeto con la carrera porque, ves que, ¿y por qué tengo que pagar la consulta? O sea, hay cosas que es difícil en Sí, odontología, pero no por esto no la amo, o sea, para mí, yo me levanto todos los días ilusionada e ilusionada de que voy a atender a alguien, de que mi propósito va a ser que esa persona salga contento y feliz por el procedimiento. O sea, es como, es gratificante cuando esa persona sale contenta y se siente mejor, ¿sabes? Que pueda sonreír. Es una qué carrera difícil. maravilla. Sí, es una carrera difícil, pero yo sí creo que es bastante gratificante cuando logras ver ese clip, ese cambio con ese paciente. Qué maravilla, ¿no? Y con ese último consejo, bajen el telón, saquen a la gente, bajen las luces, que si hemos terminado la función, pero qué maravilla. Gracias, Karen, gracias a todos por aceptar la invitación, gracias a todos los que se quedaron ahí viendo este en vivo, gracias a los que han pasado por aquí, a los que van a pasar y a los que van a ver después este video más adelante, que es una maravilla. Cuéntame, antes de ya irnos, ¿cómo te sentiste? Bueno, me sentí bastante cómoda. Qué Estaba, bueno. lo más gratificante en serio es que cuando me invitaste empecé a recordar cosas que se me habían olvidado de la facultad, ¿sabes? A veces uno vive situaciones bastante traumáticas por el día a día del paciente, del trajín, de cosas que te... Que después tenemos pendiente de más adelante, de bueno, que venga y grabemos toda esa historia también. Bueno, a mí me han pasado muchas cosas con los papeles y creo que tú sabes porque te has reído de todas esas ocurrencias que me ha pasado. Claro, claro, por eso, todas esas historias son dignas de contar y de escuchar, y bueno, y ahí estamos pendientes para venir, que vengan a grabar acá en el estudio. Bueno, muchísimas Qué gracias por maravilla. invitarme. No, bueno, gracias a ti, gracias a todos, y acuérdense en el canal de YouTube, Odontológico, están todos ahí, suscríbanse, todo lo que se hace por YouTube, den like, comenten que están todas las entrevistas, esto va a salir más adelante, así que gracias y nos vemos.